rebelde La Habana, emisora de la revolución. Una en punto. Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes, asiste el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba que tiene lugar en La Habana. Otros acontecimientos en Cuba y el resto del mundo también son titulares hoy jueves 2 de mayo de 2024, año 66 de la Revolución. Con el sumario Dunia Silva y Yaulén Arévalo. Asiste el primer ministro Manuel Marrero Cruz a la inauguración de la 42ª edición de la Feria Internacional del Turismo. Apoya la FEU cubana a los estudiantes estadounidenses que protestan en favor de la causa de Palestina. Advierte grupo insurgente yemenita a Estados Unidos sobre planes de ofensiva aérea a gran escala en contra del movimiento chiita. Media hora para la información precisa, les habla Ibrahim Ramírez, quien le sugiere conocer la condena de los cubanos residentes en Argentina sobre la decisión del gobierno contra Cubana de Aviación. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, asiste a Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, que sesiona en La Habana. Más de 1,000 integrantes de organizaciones, brigadas y grupos participan en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba y contra el imperialismo, que sesiona hoy en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Asiste al evento el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, en compañía de los miembros del Buró Político, doctor Roberto Morales Ojeda, secretario de organización, y Ulises Guilarte de Nacimiento, máximo dirigente sindical del país. Igualmente se encuentran presidentes y coordinadores de diferentes confederaciones, movimientos y asociaciones de diversas partes del mundo. En nombre de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento se dirigió a los amigos de la isla caribeña para agradecer infinitamente la solidaridad permanente hacia el pueblo cubano y el compromiso revolucionario con su lucha. Y a propósito señaló que la geopolítica mundial recibe hoy los impactos de la crisis cíclica y multidimensional del sistema capitalista. No es posible continuar manteniendo oídos sordos a las alarmas que alertan sobre la crisis energética, climática y alimentaria, entre otras. Al mismo tiempo, paradójicamente, el gasto militar mundial crece vertiginosamente y ya supera los 2 millones de dólares. El panorama sirve para ilustrar el justo significado de la solidaridad internacional, aseveró el secretario general de la CTC. Esa que ustedes practican, integrando voluntades y convicciones que alzan las voces para rechazar la dominación y el hegemonismo, las medidas coercitivas unilaterales, los bloqueos genocidas y la pretensión imperial de socavar la identidad de nuestros pueblos, fracturando su cultura y raíces autóctonas con campañas de colonización cultural. En otro momento también señaló la represión que actualmente sufren los estudiantes universitarios estadounidenses. Por el solo hecho de alzar su voz, de ponerse al lado de la justicia y de exigir al gobierno sionista de Israel que cese sus criminales bombardeos sobre la Franja de Gaza y el pueblo palestino. Guilarte Nacimiento finalmente les ratificó que la revolución cubana, junto a su heroico pueblo, continuará defendiendo sin descanso y con igual firmeza y determinación la paz, la justicia social, la integración latinoamericana y caribeña, bajo la convicción, como nos enseñó Fidel, de que un mundo mejor es posible. En otro momento de la mañana, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, actualizó al auditorio acerca de las relaciones Cuba-Estados Unidos. El actual gobierno de Biden ha recrudecido el bloqueo impuesto en nuevas medidas que afectan mucho más la vida del país y sobre todo al pueblo, lo cual se agrava con la inclusión injusta de Cuba
en la lista de países patrocinadores del terrorismo, dijo el viceministro. No obstante, la población cubana resiste tales agresiones y en su mayoría apuesta por la revolución y el socialismo como sistema, destacó Fernández de Cosío. El Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba y contra el Imperialismo se desarrolla en 3 grupos de trabajo, en los que se debate e intercambia acerca de temas relacionados con la necesaria unidad en la diversidad, el sindicalismo mundial, la paz y la soberanía de los pueblos, entre otros asuntos. Para la tarde se prevé una declaración final de solidaridad con Cuba por la paz y con Palestina, y finalmente las palabras de clausura. Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba y contra el Imperialismo. Gonzalo Limonte y Margarita Torres en el Noticiero Nacional de Radio. Participantes en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba debaten y analizan importantes temas en 3 comisiones. En el Palacio de Convenciones de La Habana, como parte del Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba y contra el Imperialismo, invitados y delegados debaten sobre el sindicalismo mundial y las luchas actuales de los trabajadores, la necesaria unidad en la diversidad por las causas justas y la lucha de las organizaciones sociales y populares en defensa de la paz y la soberanía. A propósito de los intercambios, la vicepresidenta de la Asociación de Cubanos Residentes en Sudáfrica, Xiomara Pedroso, abordó la importancia de la cita. Un encuentro como este, en primer lugar, sirve para amplificar el llamado al mundo a alzarse contra el bloqueo norteamericano. Yo pienso que cuando logre hacerse realmente un movimiento aún más masivo, si se quiere, de la lucha contra el bloqueo en el mundo y específicamente dentro de los Estados Unidos, cuando logre convertirse en un asunto doméstico, yo creo que estaremos aún más cerca de lograr alguna transformación en este sentido. Por tanto, yo pienso que cada persona que viene aquí amplifica ese mensaje, ese llamado, más allá de mostrar la solidaridad que cada uno demuestra solamente con su estancia aquí, pero sobre todo yo creo que el rol fundamental que tiene es de concientizar y lograr a través de cada uno de los participantes amplificar ese mensaje, ese reclamo a favor de Cuba. En tanto, el secretario general de la Confederación de Trabajadores y Sindicatos de México, Oscar Solórzano, ratificó el apoyo de su país a la causa cubana. El presidente Andrés Manuel López Obrador, del cual nos envía un mensaje a través de la Confederación a todos ustedes, a los países que están participando y a los hermanos y hermanas cubanos, y nos ha instado a crear un nivel de conciencia colectivo en México para que las jóvenes mujeres, jóvenes hombres estén conscientes de que no debe de existir un país en el mundo que quiera esclavizar con sus ideas, con su política cultural, económica, deportiva y de ideas a otro país en el mundo, que todos nacimos libres, y creo que ese sentido de libertad que tiene esta Cuba libre nos permite a nosotros crear un nivel de conciencia también en nuestro país, que por primera vez en casi un siglo triunfó un socialista progresista en México. Pasamos 2-3 días duros y intensos en el Capitolio Nacional de Cuba, con participantes, delegadas de 36 países del mundo, entre Sudáfrica y Senegal, Tunisia, Indonesia, Brasil, Argentina, Chile, etc. Esa gente, los mejores cerebros que yo conozco de todo el mundo, se han puesto aquí a trabajar en un plan de acción para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. De esta manera, el coordinador general de la Internacional Progresista, David Adler, informó sobre una nueva propuesta de orden económico internacional. Así se vive la última jornada del Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba y contra el Imperialismo en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba. Bismarck Claro Brito, en Radio Rebelde. La Federación Estudiantil Universitaria Cubana expresó su solidaridad con los estudiantes universitarios estadounidenses que se movilizan para pedir el alto el fuego en Gaza y el cese de la complicidad de su gobierno con el de Israel. Con una declaración oficial, la organización rechazó las irrupciones violentas de fuerzas policiales de Estados Unidos en los centros de enseñanza superior para reprimir las movilizaciones organizadas en favor de la paz en Palestina. La FEU subraya que Washington no escucha el legítimo reclamo de su propio pueblo, pues aprueba sumas millonarias para el financiamiento del genocidio que comete Israel contra Palestina, mientras sus estudiantes se movilizan por la paz. 1:09. El anticipo de otro tema que también será noticia. El envío desde Valencia de un contenedor de ayuda para instituciones sanitarias cubanas. Los detalles en los minutos que siguen.
del acontecer internacional. Más de una decena de palestinos murió esta madrugada en ataques aéreos y de artillería de Israel en zonas del norte y el sur de la Franja de Gaza, con intensos bombardeos en el campo de refugiados en Nuseirat, al cumplirse 209 días de guerra. Las autoridades de Filipinas mantuvieron este jueves el cierre de las escuelas en decenas de ciudades a lo largo del país y recomendaron métodos alternativos de enseñanza, lo que supondrá la suspensión de las clases desde el 29 de abril debido a una ola de calor extremo con sensación térmica de hasta 48 grados. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, viaja hoy a la región de Río Grande do Sul, donde se vive una situación catastrófica por las intensas lluvias que han dejado al menos 10 personas muertas y 21 desaparecidas, mientras las acciones de rescate se han visto obstaculizadas porque las precipitaciones no cesan y eso impide las operaciones aéreas de salvamento. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos en AM, FM, onda corta y audio real en Internet. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. Una 11 minutos. Tarde cálida y escasas lluvias en el oriente pronostica el Instituto de Meteorología. Los detalles llegan ya con el máster Elier Vila. Buenas tardes. Buenas tardes. Han continuado las lluvias durante las últimas jornadas en la parte oriental del país. También algunas precipitaciones en zonas de la región central. En el occidente, muy aisladas las lluvias ya durante los últimos 2 días. En el caso de la zona oriental, las condiciones en los niveles medios y altos de la troposfera favorecen las precipitaciones, sobre todo el alto contenido de humedad, con algunos acumulados que en las últimas 24 horas hasta las 8 de la mañana de hoy han llegado a ser bastante significativos. En la red de estaciones meteorológicas, el punto con mayor acumulado de precipitaciones estuvo en el extremo oriental del país, la estación meteorológica de Punta Maicí, con 79.9 milímetros. También hay otros reportes por encima de los 60 milímetros en las provincias de Guantánamo y también de Holguín. Según la red del Instituto de Recursos Hidráulicos, hay algunos acumulados en las provincias también de Holguín y de Guantánamo por encima de los 100 milímetros. El más significativo, 174 milímetros en Cayo Huín, en la provincia de Guantánamo, y 168 milímetros en Levisa, en el municipio Mayarí, perteneciente a la provincia de Holguín. Condiciones que hoy todavía van a ser favorables para las precipitaciones en esa parte del país, aunque ya a partir de las próximas jornadas irá volviendo al régimen normal de precipitaciones que teníamos en días anteriores. Para la jornada de hoy se mantiene en superficie la influencia de altas presiones, pero en los niveles medios y altos van a seguir estas condiciones favorables, por lo que predominarán los nublados en zonas de la parte oriental, donde se mantendrá la probabilidad de numerosos chubascos, lluvias y también algunas tormentas eléctricas. En el resto del país, solo algunas nubes, pero desde la tarde hacia zonas del interior y sur tendremos algunos chubascos y lluvias, sobre todo en las provincias desde Artemisa a Camagüey. En el resto del territorio van a continuar siendo mucho más aisladas las precipitaciones. Los valores máximos de temperatura, 30 a 33 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior, y para la noche temperaturas entre 23 y 26 grados. Los vientos con rumbos entre el nordeste y el este, entre 10 y 25 kilómetros por hora, algo superiores en zonas de la costa norte occidental. Precisamente en el litoral norte del occidente tendremos oleaje, tendremos poco oleaje en el resto de la costa norte, así como en el tramo desde Cabo Cruz a Punta Maicí, y el resto del litoral sur tendrá mar tranquila, aunque como vamos a tener algunas áreas de chubascos y también de tormentas eléctricas, en esas puede incrementarse, donde estemos bajo la influencia de esas áreas, la fuerza del viento y también la altura de las olas. Así que en resumen, una tarde cálida con lluvias que todavía van a continuar para hoy en el oriente del país. Fue Lepila Fariña, Noticiero Nacional de Radio. Desde Valencia partirá hacia La Habana un nuevo contenedor solidario coordinado por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, y auspiciado por el pintor cubano Michel Mirabal. Se trata de una carga de material sanitario y medicamentos que incluye equipos de ecografía monitorizados, camas hospitalarias, guantes, apósitos, mascarillas, sillas de ruedas, andadores, material ortopédico, batas quirúrgicas, hilo de sutura, bolsas recolectoras, pañales de adulto, entre otros insumos sanitarios. Este contenedor de 40 pies que saldrá en los próximos días hacia Cuba
Cuba contó con el financiamiento del pintor Michel Mirabal, en colaboración con entidades y particulares que han donado materiales recogidos por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, la Asociación de Amistad con Cuba, Miguel Hernández de Alicante, entidades que forman parte del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, la Asociación Corazón Express y otras asociaciones e instituciones. Este envío solidario es el segundo realizado conjuntamente entre Mirabal y la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, para apoyar el sistema público de salud cubana y contrarrestar los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba. En la recogida de insumos para la donación participaron personas voluntarias de la organización valenciana, así como cubanas y cubanos residentes en Valencia, que pretenden estrechar los lazos solidarios y el trabajo en común con las instituciones de salud pública cubanas. El miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz asistió a la inauguración de la edición 42 de la Feria Internacional de Turismo FITCUBA 2024. La Feria Internacional de Turismo FITCUBA es considerado el acontecimiento profesional más significativo que desarrolla anualmente la industria turística cubana. A la inauguración de la 42 edición del importante evento que inició este 2 de mayo y que tiene como sede Jardines del Rey en Ciego de Ávila, asistió el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz. Con inmenso placer comparto con esta gran familia del turismo y le doy la más cordial bienvenida a nuestro país en el marco de la 42 edición de la feria. Con estas palabras el primer ministro saludó a los presentes durante la jornada inaugural. El jefe de gobierno señaló que para Cuba y los países presentes este encuentro será un espacio para trazar nuevas estrategias y negocios conjuntos. Apuntó que el desarrollo del turismo en Cuba y el escenario en que trabaja nuestro gobierno están marcados por el bloqueo recrudecido, acompañado de una política subversiva dirigida a destruir la revolución, lo que dificulta la gestión y la conducción de los planes de recuperación y desarrollo. Gracias a todos por subirse a la locomotora de la economía cubana, que es nuestro turismo, el que marcha a todo tren rumbo a la recuperación y cuyo destino final es llegar a la prosperidad que tanto merece nuestro pueblo. Así dejó oficialmente inaugurado el jefe de gobierno la 42 edición de la Feria Internacional de Turismo FITCUBA 2024. Más detalles en próximos espacios informativos. Jesús Matos, en el Noticiero Nacional de Radio. La Unión de Residentes Cubanos en Argentina catalogó la negativa de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. de suministrar combustible a la aerolínea cubana de aviación como una consecuencia de la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. En un mensaje publicado en sus perfiles en redes sociales, la organización criticó la decisión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y denunció los efectos de las políticas norteamericanas a la economía cubana. El documento afirma que es inaceptable que la empresa argentina se apoye y escude en la extraterritorialidad del bloqueo de Estados Unidos para justificar su accionar contra la aerolínea cubana. Ante este escenario, la Unión de Residentes Cubanos en Argentina expresó su respaldo a la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual se expresa que los efectos del bloqueo fueron agravados tras la arbitraria e infundada inclusión de Cuba en la lista de Estados Unidos de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Del acontecer cultural cubano. En conmemoración a los aniversarios 65 del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos y la Casa de las Américas, comienzan hoy en Holguín las Romerías de Mayo, con un amplio programa de actividades que incluyen conciertos, proyección de filmes, puestas en escena y talleres de los cuales pueden disfrutar tanto el público nacional como internacional. Entre las variadas propuestas musicales se encuentran el dúo Iris, Polito Ibáñez, Nelson Valdés, Ray Fernández y Adrián Berazaín junto a Fígaros Jazz Club, los cuales realizarán presentaciones en la Plaza de la Marqueta, el Café de la Asociación Hermanos Saiz y la Plaza del Arte Joven. El proyecto de arte y educación entre Cuba y México, la Escuela del Fin del Mundo, ultima detalles para su inauguración mañana en el Museo Nacional de Bellas Artes en La Habana. Al respecto, la especialista del museo, Maite Dublón, comentó que el viernes comenzará con la inauguración de la muestra Códice del Fin del Mundo, de dibujos de gran formato realizados por el artista visual mexicano José Miguel González Casanova, y que esta exposición explora la problemática del impacto depredador que ha tenido el capitalismo sobre la naturaleza y la sociedad humana, debido a la concentración de la riqueza y el fomento de la explotación y el consumismo. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Ciencia reconoció la labor de Fren Rodríguez Lora con la distinción Juan Tomás Roy. Director general de la empresa Laboratorio Farmacéutico de Líquidos Orales Medilit, el granmense Fren Rodríguez Lora recibió la distinción Juan Tomás Roy, título honorífico que otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Ciencias.
Para mí es un honor y un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando durante todos estos años en el sector y fundamentalmente en la aplicación de la ciencia, en el desarrollo y producción de medicamentos genéricos y naturales y aportar a nuestro pueblo. El reconocimiento le fue otorgado a propósito de la celebración del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, ocasión especial para distinguir méritos laborales, individuales y colectivos. Realmente yo lo recibo en nombre de los trabajadores de Medellín, porque realmente ellos son los que hacen posible de que los sueños, los pensamientos lleguen y se desarrollen y que crezca la organización para el aporte que han ido desarrollando. Rodríguez Lora dirige una empresa que sobresale por su labor científica en función de la producción dirigida a satisfacer necesidades y brindar soluciones y alternativas a carencias que genera el genocida bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, con ejemplos muy concretos. Por ejemplo, de las gotas nasales del Curmeri, también el Avesol suspensión, que es un producto que estamos desarrollando. Tenemos un grupo de jarabes naturales, también el orégano, el imefasma, el jarabe de aloe, la línea de melitus que estamos trabajando también. Todos ellos han tenido un impacto en la población ante el déficit de medicamentos genéricos que nos ha estado afectando. Entregan distinción Juan Tomás Roy a director general de importante centro productor de medicamentos en la oriental provincia de Granma. Alminer Cabrera Ríos en el Noticiero Nacional de Radio. La noticia en el mundo hoy. El líder del gobierno provisional de los rebeldes hutíes de Yemen, Mohammed Ali al-Houthi, advirtió a Estados Unidos de que no emprendan ninguna escalada militar en contra del movimiento chiita. Houthi previno a Washington que no juegue con fuego y amenazó con que el arsenal estratégico de armas disuasorias de los hutíes es mucho más de lo que esperan los estadounidenses en términos de cantidad y calidad. La advertencia del líder insurgente se conoce en medio de informes de que Estados Unidos está preparando una ofensiva aérea a gran escala contra Yemen. La revelación de los planes de la superpotencia coinciden también con el anuncio del lunes del portavoz militar de los hutíes, Yahya Zarea, de que el grupo rebelde atacó con drones y misiles 2 destructores estadounidenses en el Mar Rojo, así como 2 buques identificados como pertenecientes a Israel. Según las autoridades yemenitas, el granelero Cíclades fue impactado en el Mar Rojo, mientras ocurrió lo mismo con el portacontenedores MSS Orion, pero en el Océano Índico. Los hutíes aseguraron que su operación militar logró con éxito los objetivos sin precisar mayor información. El grupo rebelde lleva meses atacando embarcaciones en la zona del Mar Rojo, incluyendo acciones contra barcos de Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, como protesta contra las acciones israelíes en la Franja de Gaza. El movimiento yemenita ha reiterado que mantendrá esas operaciones militares hasta cese la agresión y el asedio al pueblo palestino en Gaza. En ese contexto, el grupo ya aclaró que no hay peligro para el tráfico marítimo relacionado con países europeos que no se dirijan hacia puertos de Israel. 1:22. Lo que reservamos para antes del cierre. El trabajo de los campesinos cienfuegueros que los sitúan en la vanguardia en la población de la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores. La información sí, antes del cierre. Un tiempo para el deporte en este noticiario nacional de radio con Luis Alberto Izquierdo Valdés. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Ibrahim. En horas de la mañana de hoy concluyeron 3 de los encuentros de la Serie Nacional de Béisbol que quedaron sellados el pasado martes. El equipo de las Tunas superó a Santiago de Cuba 5-3. Santiago 3 carreras, 5 hits, 0 error. Las Tunas 5 anotaciones, 5 indiscutibles, 0 error. Alberto Pablo Civil fue el pitcher ganador y Reinaldo Álvarez el perdedor. Jonrones de Denis Peña y Eduardo García. El elenco de Granma superó a Guantánamo 4-3. Guantánamo 3 carreras, 9 hits, 1 error. Granma 4 anotaciones, 10 indiscutibles, también 1 error. Lismay Ferrales obtuvo la victoria y cargó con el revés Leonardo Moreira. Y por último, Camagüey le propinó lechada a Holguín de 2 carreras por 0. Holguín 0 carreras, 7 hits, 0 error. Camagüey 2, 9-1. Mario
Mario Marzo fue el pitcher ganador y José Rivas el perdedor con jonrón de Alexander Ayala. Y el torneo Norseca de voleibol de playa comenzará mañana en Varadero, por primera vez con 18 parejas en el femenino e igual cantidad entre los hombres. El mayor atractivo del torneo es ver la principal dupla de nuestro país, integrada por Noslén Díaz y Jorge Luis Alayo, quienes están muy cerca de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024. Deportivas en el Noticiero Nacional de Radio. La embajadora de Cuba en Granada, Ivette Martínez de Leiva, rememoró en la mañana de hoy el legado de Fidel Castro y Maurice Bishop durante la visita oficial a Cuba del primer ministro granadino Dickon Mitchell. Mediante una conversación telefónica desde St. George, la diplomática expresó que el actual gobierno de Granada valora altamente los lazos de historia y amistad para revelar ese legado a las nuevas generaciones e incluir a los vínculos de cooperación de ambos países en el imaginario social y político de los granadinos. Igualmente, la diplomática cubana describió el interés de la delegación granadina en rendir homenaje al póstumo Fidel Castro Ruz y al héroe nacional de Cuba, José Martí, en el cementerio patrimonial de Santa Efigenia, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba. Respecto al estado actual de las relaciones bilaterales, la embajadora de nuestro país en Granada, Martínez Leiva, aseguró que existe un intercambio directo entre los gobiernos de ambas naciones con el desarrollo de acuerdos de trabajo en áreas de salud, infraestructura, educación, agricultura, acuicultura, cultura y preservación del medio ambiente. Ello demuestra el compromiso y la solidaridad de los proyectos de cooperación para el beneficio social de ambos países. Los campesinos cienfuegueros están a la vanguardia de la emulación 17 de mayo de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Alegres los campesinos de Cienfuegos, ubicados en las 3 provincias vanguardias nacionales de la emulación 17 de mayo de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, junto con Villa Clara y Santi Espíritus, por este aniversario 65 de la Ley de Reforma Agraria. También los cienfuegueros felicitan a Santi Espíritus, que mereció la sede del acto central que se efectuará el Día del Campesino, 17 de mayo. Yasmín Jiménez Álvarez, presidenta provincial de la ANAC en el centro y sur del país, afirma que ha sido un año duro, con muchas limitaciones por el bloqueo estadounidense recrudecido. Los campesinos no han dejado de producir. El resultado de esta emulación es los campesinos, las familias, los trabajadores, los cuadros, todos los que tienen vínculo de trabajo con la organización. Cienfuegos en la vida interna ha crecido en asociados con 21.675, casi el 23% de mujeres y el 12% de jóvenes, unido al fortalecimiento de las juntas directivas. El 65 aniversario de la Ley de Reforma Agraria dignificó a nuestros campesinos y en memoria a Fidel, en todo lo que ha hecho, que siempre pensó, los campesinos cienfuegueros seguiremos más comprometidos con la producción de alimentos. ¿Cuánto nos queda por hacer para que el pueblo tenga satisfacción a pesar de las limitaciones? Alegría en los campesinos de Cienfuegos, una de las 3 provincias vanguardias nacionales de la ANAC. Mireya Ojeda, Noticiero Nacional de Radio. Y ahora volvemos al Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, que sesiona en La Habana. En estos momentos, el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, pronuncia las palabras de clausura del Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba y contra el imperialismo. En sus primeras palabras, Díaz-Canel dijo que se comparten los mismos sentimientos de unidad y compromiso con la solidaridad humana. Y Cuba agradece la valentía de viajar hasta acá y la participación de ellos junto a los cubanos en las actividades por el Día Internacional de los Trabajadores. Como parte de este momento de clausura, fueron sometidas a la consideración de los integrantes 3 declaraciones, una en favor de la paz entre los pueblos, otra de solidaridad con Cuba y la última de apoyo al pueblo palestino. Las 3 declaraciones fueron aprobadas por unanimidad. Quiero reiterarles que más de 1.000 amigos de Cuba, de 58 países, de todos los continentes, han participado en este encuentro internacional de solidaridad con Cuba y contra el imperialismo. En próximas emisiones estaremos ampliando esta información. Muchas gracias.
Fueron titulares en esta emisión. La asistencia del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba. La participación del primer ministro Manuel Marrero Cruz en la inauguración de la 42ª edición de la Feria Internacional del Turismo. El apoyo de la Federación de Estudiantes Universitarios a los estudiantes estadounidenses que protestan en favor de Palestina. La advertencia del grupo insurgente yemenita a Estados Unidos contra planes de ofensiva aérea a gran escala en contra del movimiento. Y la condena de los cubanos residentes en Argentina sobre la decisión del gobierno contra Cubana de Aviación. Trabajamos en esta emisión Luis Lindo Hernández, Jesús González, Andrés Chan, Olga María de Espaine Ferró, Inés María Alfonso Rodríguez en la redacción. Voces informativas Dunia Silva y Yaulén Arévalo. Conductor Ibrahim Ramírez. Realizador de sonido Luis Guillermo Rodríguez. Dirección Luis Ríos Vega. La verdad se dice así. Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes.